En nuestro ADN científico le damos la bienvenida a Roberto Lencina, que es geólogo y también es especialista en mediación de conflictos vinculados a la minería. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto, un gusto. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerlo acá. Roberto, nosotros hemos charlado un poco acerca de lo que es el suministro de gas en Argentina, ¿no? Sí. Y se habla de que tenemos un potencial enorme, que podríamos convertirnos en potencia mundial en la producción de gas, pero sin embargo estamos importando hoy en día el gas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, está pasando fundamentalmente porque necesitamos inversiones, de las que tanto se hablan, en materia de exploración, en materia de inversión concretamente para desarrollar los yacimientos, puntualmente lo que es Vaca Muerta. Explicarle un poquito a la gente que Vaca Muerta es una formación geológica, es un paquete de rocas que tiene una extensión areal de cientos de kilómetros, que abarca más de 2 provincias, quiero decir, es una superficie muy grande donde están trabajando más de 30 empresas. Eso es Vaca Muerta, es una formación geológica. Ese Vaca Muerta contiene petróleo y gas, pero fundamentalmente gas. Y el gas a nosotros nos permitiría, en un eventual desarrollo del potencial máximo de Vaca Muerta, posicionarnos en los primeros planos, primero, segundo, tercer, depende, productor mundial o exportador mundial de gas, porque por ejemplo el primer productor mundial de gas es Estados Unidos, pero consume casi el 90% de lo que produce. O sea, no vende tanto afuera porque tiene consumo propio. Correcto, podríamos posicionarnos en algo que Argentina necesita mucho, que es exportar lo que tiene y recibir dólares. Y también hay un problema de falta de infraestructura, desarrollo de la famosa falta de infraestructura, que tiene que ver con los gasoductos de los que tanto se hablan, ¿no? Los del sur, obviamente ubicados en el sur para salir al puerto, la planta de licuefacción, que nos permitiría no solo dejar de importar el barquito que tanto anhelamos cuando hace frío, sino también tiene que ver con poder exportar con ese mismo, producir allí, generar el proceso de licuefacción de gas y exportarlo al mundo con un valor agregado realmente importante. Es un proyecto que ya comenzó desde el sector privado en Argentina al momento de este programa. Ahora, cuando hablamos de las obras de infraestructura que faltan, tenemos Vaca Muerta y nosotros estamos consumiendo gas de Bolivia, una parte, para suministrar al norte. Se habla de la reversión del gasoducto norte. ¿Qué sería esta obra importante que no le quedaría mucho tiempo para que esté terminada? Bueno, se extendieron los contratos con Bolivia. Los yacimientos de gas de Bolivia están en declinación, están cada vez produciendo menos. Y Argentina tenemos contratos porque sufrimos en los últimos 20 años 2 crisis energéticas muy importantes. Hay que entender que el gasoducto que trae el gas desde el norte no es capaz de llevarlo. Y desde el punto de vista de la ingeniería hay que generar otro gasoducto, que es revertir la posibilidad, la dirección, que en vez de venir de Bolivia, poder llevar hacia Bolivia. El excedente que tenemos actualmente de producción de gas, el problema que tenemos para la distribución son precisamente los gasoductos. Quiero decir, una cosa es ver dónde se produce la energía, la que fuera, ¿no? Cómo se transporta y dónde se consumen. Eso serían como las 3 patas para analizar. Nosotros tenemos la materia prima, cada vez vamos a tener más si seguimos invirtiendo, si la gente confía en el país. Tenemos que tener cómo transportar esa energía, la que fuera, y obviamente llegar a los centros de consumo. Esto permitiría dejar de depender no solo de Bolivia, sino exportar gas a los países desde los cuales actualmente importamos. Argentina importa hoy en día de Bolivia, de Brasil, ¿de qué lugar? Y de Chile. Y de Chile. Sí, es increíble porque va y vuelve el gas, pero bueno, es un tema de negocios, tiene que ver. Fundamentalmente de allí, más el extra que tuvo que ver con esta situación, esta ventana climática que hemos soportado los argentinos y que parece que se va a extender en el tiempo, no soy un experto, que es importar gas licuado, que tiene un costo altísimo por el contexto geopolítico. Quienes producen gas están en conflicto bélico. Entonces necesitamos y tenemos esta posibilidad. Nuevamente los argentinos, y digo ya por la edad que tengo, ¿no? Tengo 61 años, ya viví algunas de estas famosas, tenemos nuevamente una oportunidad. Cada vez lo que vendemos cada vez es más caro para el mundo, alimentos y energía. Y lo que compramos cada vez es más barato, la balanza comercial, porque China en este momento está pasando una crisis económica. Pero eso es un detalle. Lo que quiero decir, hay una gran ventana no solo a la ciencia, sino a las oportunidades. Le quería preguntar, mucho se ha hablado en el último año, de hecho el gobierno anterior lo hacía mención a ello, sobre el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Qué tan importante es y en qué nos podría cambiar nuestra matriz económica y energética en caso de que se empiece a tener el pleno funcionamiento?
absolutamente. Tenemos que pensar que este año los cálculos estiman que vamos a tener un superávit en materia de energética, en la balance de las cuentas del país, de alrededor de 3.000 a 4.000 millones de dólares, cuando veníamos de un déficit del año pasado. Si esto continúa así, para el año que viene, con el desarrollo del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto hacia el norte, esto puede transformarse en 10.000 millones de dólares para el año 2025 solamente. Sí. Y esto continúa. Estamos tal vez llegando a un tercio de esas posibilidades. Estamos hablando de mucho dinero que puede ingresar al país con recursos que tenemos. ¿Y en ese caso podríamos llegar a ser competidores en el mundo, por ejemplo, de Rusia? Sí, totalmente. Ahora, queremos competir contra Rusia, queremos tener un posicionamiento geopolítico. Es decir, eso ya tiene que ver más con decisiones políticas en ese sentido, el famoso con quién estamos aliados. Los negocios son negocios, ¿sí? Al menos desde mi punto de vista. Claro, correcto, trascienden esto. Yo necesito energía y le compro a mi propio enemigo si es necesario. Contestando puntualmente la pregunta, sí, nos podemos ubicar entre los primeros países productores o exportadores de gas natural para el mundo, colaborando en la transición energética, descarbonizando el planeta, especialmente en economías altamente carbonizadas como China. Claro. Entonces, que carecen de esto de lo suficiente. Nosotros podemos colaborar en esto. Y de paso, ingresar dinero a Argentina para los argentinos, ¿no? Bueno, esto que hablábamos al comienzo, el gas natural licuado, es la apuesta que están haciendo empresas ahora, algunas de ellas argentinas, digamos, tratando de poder producirlo con apoyos de otras extranjeras. Sí, hoy cada vez hay más empresarios y grupos empresarios argentinos apostando a energías argentinas. Esto nos tiene que llevar la tranquilidad, si ustedes me permiten, y discúlpenme si soy torpe con la expresión, frente al complejo de amputación que tenemos de los recursos, ¿no? Es una expresión que me la enseñó un colega, mi maestro, una vez la compartimos en un interminables viajes de campo, que es, se llevan nuestros recursos. Ya tenemos que pensar que nosotros tenemos que aprender a darle valor agregado a nuestros recursos, venderlo en los mejores mercados, tener recursos propios en dólares para tomar decisiones independientes en ese caso. Sí, cada vez hay más empresarios, empresas argentinas y empresarios argentinos involucrados en sociedades que no representan países precisamente, sino sociedades que están en materia energética. Lo energético en el mundo, pregunten a cualquier economista, está en el tope de gama más allá de la coyuntura actual de lo que son las cotizaciones actuales y futuras. Así que si alguien les va a decir, dónde hay que invertir es en energía. ¿Cuál es la ventaja del gas natural licuado sobre el gas? No, es una forma de comercialización simplemente. Entonces necesito generar la licuefacción de ese gas natural para poder transportarlo. Es solo eso. Beneficio para el transporte, digamos, para que llegue. Claro, es la forma de venderlo al gas, porque si no, ¿cómo llevo un gasoducto con el gas por el mar y atravieso un continente? Entonces necesito generar otra forma de presentación del producto comercial para que sea transportable en volúmenes menores y que luego sea revertido ese proceso en el país de destino y pueda ser inyectado en los gasoductos de los países hacia donde vendemos. Recién hablabas esto de Argentina tuvo 2 crisis energéticas. ¿Estamos lejos de tener una tercera? Bueno, yo no soy el especialista en eso, pero estamos en una crisis energética. Estamos absolutamente transitando una gran crisis energética. Esto es una opinión y me hago cargo de lo que voy a decir. Cuando nos dicen, nos sorprendió el clima. Miren, si ustedes hablan con una distribuidora de electricidad, las distribuidoras, por dar solamente un ejemplo, tienen en sus manos herramientas suficientes como tiene el agro argentino para saber qué va a pasar con el clima. Entonces, una sequía ya es muy difícil con la tecnología. No saber. De antemano. Quiero decir, es una buena, desde mi punto de vista, una buena excusa simplemente eso. Estamos en una crisis energética y tenemos las herramientas para salir de esa crisis. ¿Qué pasa con las otras fuentes de energía? ¿Qué pasa con el litio en Argentina? Estamos dentro del famoso triángulo del litio y como es la especialidad, Roberto, es la mediación en conflictos. Se habla mucho de esto, ¿no? De que con la producción de litio se deja sin agua o se extrae el agua en las comunidades y que entran en juego intereses, ¿no? ¿Cómo mediar entre lo que le puede quedar de beneficio a una comunidad con esta explotación, ¿no? Sí, es una excelente pregunta. Vengo de la Puna Argentina, vengo de la Puna de Jujuy, porque la Puna abarca Catamarca, Salta y Jujuy.
Y pude ver, luego de 12 años de haber trabajado, después de 12 años, visitar las comunidades y contestarme a mí mismo la pregunta si realmente esas comunidades, desde aquellos 2012, que es la última vez que estuve generando un proceso de mediación, especialmente en Jujuy, viven mejor. Por supuesto, es relativo el concepto de qué es vivir mejor, ¿no? Pero todavía subsiste la gran preocupación. Imagínense que son ambientes extremos, situados en lugares muy remotos, donde el agua es un tesoro y tiene un significado muy importante. Entonces, todavía pude ver de los estudios en los que estuve involucrado que hay un temor a la afectación sobre el recurso agua. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se debería trabajar? Empoderando genuina y honestamente a las comunidades con información valiosa. Y para eso los científicos somos muy importantes y debemos ser responsables, debemos dejar de lado nuestra ideología y transmitir conocimiento científico de manera muy simple, muy accesible a las comunidades, para que ellos decidan libremente qué aceptan y qué no aceptan, sin tanta opinión externa, sino con empoderamiento, y ese es el trabajo que trato de hacer. Llevarles, decirles cuáles son los riesgos y que ellos tomen su decisión. Ahora, el litio también es otro tema debatible en cuanto a qué forma gerenciar la explotación del litio, ¿no? Algunos hablan de que el modelo de Bolivia, el modelo de Chile, que tienen condiciones donde la parte impositiva deja más recursos al país, que Argentina no ha puesto esas condiciones tan importantes y ahora mucho menos con la reciente aprobación de la ley. ¿Esto es así? Porque se habla del oro blanco, el litio es el oro blanco, va a dar muchos ingresos. No es el oro blanco desde mi punto de vista, porque el mercado del litio no llega a ser ni siquiera una 20ª parte del mercado del cobre, para dar una idea. Todo el mercado mundial del litio, incluido lo que se proyecta en el futuro, no llega a ser eso. El modelo boliviano, desde mi punto de vista, fracasó. De hecho, que no tienen ningún yacimiento y no producen carbonato de litio. Pero bueno, es el modelo que decidió soberanamente Bolivia ubicar. Y aparte tienen un problema técnico, el famoso salar de Uyuni y los salares que lo circundan, que es un altísimo contenido de magnesio, que es una impureza muy cara de sacar. Eso número uno. Y lo segundo es un mito. Que Chile tiene un modelo de negocio que deja más beneficios al país frente a Argentina, es un mito. En realidad, la carga impositiva que tiene Argentina y Chile son similares. Sería largo de explicar, pero ronda entre el 43 y 47% sobre los beneficios, tanto en Chile como en Argentina. De hecho, cuando se evalúan proyectos, muchas empresas chilenas que estaban en Chile vinieron y apostaron acá a Argentina. Claro. Empresas que estaban en Chile vinieron a Argentina. Entonces, y otras puede ser al revés. Es un mito que se instaló con el famoso 40%. Eso sería largo de explicar, pero para hacerlo simple. Son similares las cargas impositivas entre Chile y Argentina. ¿Qué es lo que hace elegir un país y otro? La seguridad jurídica, la paz social, los procesos, la confianza en los gobiernos, la gobernanza sobre el recurso y otros factores. Ese específicamente no. Bien. Bueno, Roberto, la verdad que está apasionante el tema, pero bueno, por una cuestión de tiempo nos tenemos que despedir. Pero a usted le hacemos una última pregunta. Yo lo que le quería preguntar es si es un desafío para la comunidad científica que usted integra, sacar ese preconcepto o ese prejuicio que tienen algunos grupos sobreideologizados respecto de la explotación de los recursos naturales nos destroza el medio ambiente. Yo lo que creo es que yo puedo cambiar la realidad de mi entorno como docente, como profesor, ya a pocos años de retirarme, con la experiencia que tengo y con lo que la vida y los maestros que la vida me regaló. Soy un agradecido de Dios de todas las oportunidades que tuve. Yo puedo modificar el entorno, que son mis estudiantes de grado y de posgrado. Después no puedo cambiar la forma de pensar de la gente. He podido transitar más de casi 30 años en esta actividad y pude volver a los lugares y la gente me recibe bien, no les mentí. Y esto, aunque parece un poco poético, claro, es casi un eje. ¿Se puede hacer eso? Sí. Se puede, hay que desmitificar, hay que hacer docencia, hay que educar, hay que hablar simple. Y cuando uno discute, no tiene por qué pretender ganar la discusión. La pregunta sería, ¿para qué discuto? ¿Para ganar la discusión o para enriquecerme? En general, este tipo de discusiones que mencionas son para ganar la discusión. Cuando uno se pone en el plano, ¿qué puedo aprender de vos? Ambas partes aprendemos. Entonces, sacar estos preconceptos sobre una actividad demonizada y altamente cuestionable es un trabajo al que me dedico día a día, sin estafar a nadie, con honestidad, tratando de llevar la verdad, y eso significa ponerla en la balanza las ventajas y desventajas, y que tu libertad de conciencia te diga qué decisión debes tomar. Es una gran tarea en donde todavía estamos, si me permiten la expresión, en pañales.
Muchísimas gracias, Roberto. Un placer para mí. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más Ventana a la Ciencia.